En República Dominicana hemos recibido la información en esta semana de un conflicto que se crea con Nicaragua. Se ha llegado a un nivel de que el gobierno dominicano ha hecho una protesta por una decisión que ha tomado el gobierno nicaragüense. Los nicaragüenses han decidido eliminar el sistema de elecciones y están prácticamente borrando de su estamento jurídico el proceso institucional de hacer un proceso electoral en el cual se elige a las personas que tienen que dirigir el Estado nicaragüense. ¿Qué pasa? Que es una decisión muy dura, muy fuerte, porque involucra el ordenamiento latinoamericano, cuenta mucho con la estabilidad en los procesos electorales. Pero Nicaragua ha decidido someterse a un estilo de autarquía, mediante la cual no se hacen elecciones, hay otros procedimientos de sustitución de autoridades, o sencillamente se dejan las autoridades ahí hasta que se mueran. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y esta locura? ¿Y de qué se trata? Y yo les digo, miren, en América Latina hay varios casos, pero en el mundo hay muchas naciones que no hacen elecciones. Usted oye a China, bueno, el Comité Central, que son 1000 miembros, te quitan, te ponen y te quitan. El Comité Central del Partido Comunista de China. Te pone 5 años, si va bien te ríen 5 años más, y así sucesivamente. Pero en China, el tiempo es, no decía, no, 2 elecciones y para su casa, no. China tú puedes estar la vida entera hasta que no te mueras, no te sustituye. Pero pasa en Vietnam, pasa en cualquier tipo de estos países, pasa en Cuba, en Vietnam, en Nicaragua ahora, pero también pasa en varios países europeos y asiáticos. Pero hay muchas monarquías, donde quiera que haya un rey, el rey no lo elige el pueblo, el rey es por sucesión. Murió el rey, viene el hijo mayor y viene la reina en los casos en que no hay rey, y se va sucediendo este estilo de gobernanza. Pero en América esto es raro, porque solo Cuba tenía este régimen que tiene un sistema de elección también, que a través del Comité Central del Partido Comunista Cubano se eligen a los dirigentes del... Solo que yo recuerde en Cuba, no tengo otros casos. Ahora, esto tiene dos vertientes. Lo que representa para América que este estilo de gobierno se coloque en una situación de cuestionamiento, y lo que pasa en otras partes del mundo y en América en sí también, porque los lazos históricos que hemos tenido en América incluyen a que Nicaragua fue una nación que se enfrentó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Enfrentó a Anastasio Somoza y la enfrentó con gallardía, con valor, 10 años, 20 años, 30 años de lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y los sandinistas conquistaron en el 1979, conquistaron el poder, ganaron la revolución sandinista y se fueron al poder por 10 años. En el 89, al mismo Daniel Ortega se le ocurrió hacer elecciones nuevas y entonces lo psiquitrillaron. Tal vez de ahí viene su temor, porque cuando intentó hacer elecciones, y Fidel Castro se lo dijo a Daniel Ortega, le dijo, ponte a jugar a las elecciones con los americanos para que tú veas. Esa gente de por vida fueron los que hicieron el truco de las elecciones para ellos mantenerse en el poder, porque manipulan todos los procesos electorales. Y Daniel Ortega siguió de cabezú y le quitaron el poder en el 89, y entonces tuvo que hacer malabares para estar 10 años fuera del poder
y entonces regresó ya por el final de la década del 90. Regresó Daniel Ortega al poder y ahora sí que no se lo deja quitar ni por el diablo. Está aferrado a ese poder y entonces sencillamente hay problemas. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional tenemos un recuerdo histórico porque uno de sus grandes oficiales del general Sandino, César Augusto Sandino, el general de los hombres libres, resulta que quien le acompañó como uno de los jefes militares de su comando central de lucha contra la tiranía del Frente Sandinista, se llamaba Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert fue un guerrero que cuando nos invadieron los norteamericanos en el 1916, cuando vino la invasión norteamericana por San Pedro de Macorís, Gregorio Urbano Gilbert nada más tenía un revolvito de 2 tiros. 2 tiros. Y con uno de esos 2 tiros mató a un oficial, un capitán del ejército norteamericano, y se desgaritó por ahí por los cañaverales de San Pedro de Macorís, porque la invasión fue por San Pedro de Macorís, y entonces se fue Gregorio Urbano Gilbert y se escondió y se desapareció, se metió a los gavilleros, los famosos gavilleros del este del país, y entonces se fueron a... Él se dijo, bueno, tuvo el valor y el honor y la dignidad de él solo enfrentarse a una invasión norteamericana, todos esos barcos y todos esos aviones llegando, y él con un revolvito le entró a tiro a esa tropa. Entonces, en Manía eso le llaman timbales. Y Gregorio Urbano Gilbert, ¿qué hizo? Se descubrió que había un general de hombres libres en las montañas de Nicaragua, combatiendo a Anastasio Somoza de Baile, y entonces cogió para Nicaragua, a pelear en Nicaragua. Son hombres bravíos que tienen muchísima valor personal, y entonces enfrentó con gallardía a esta gente y las puso, se fue a pelear para Nicaragua y ganaron la revolución sandinista. ¿Por qué tiene República Dominicana que responderle a Nicaragua? Nicaragua está haciendo algo, el imperio quiere hacerle una demostración de fuerza y dice, bueno, los norteamericanos podían haber respondido, no, eso no se puede, o la OEA, o una entidad, las Naciones Unidas, una entidad que valiera, que tuviera alguna razón. Pero hay 30 y pico de países en América y solo respondió República Dominicana, en términos como tan beligerantes. Dominicana mandó a sacar su embajadora de Nicaragua y empezó a agredir verbalmente al gobierno de Nicaragua, y Nicaragua le respondió diciéndole injerencistas, servidores, lacayos, entregados al imperio de una manera aberrante. Y entonces le dieron su fuetazo al canciller y al gobierno dominicano por ser serviles y entregados a los Estados Unidos. Y yo digo, bueno, ¿había alguna necesidad de que los dominicanos le respondiéramos a Nicaragua, buscar un conflicto? ¿Por qué? ¿En base a qué y para qué? Con Venezuela fuimos los primeros que nos pusimos de afrentosos a estar enfrentando al gobierno de Maduro. Los primeros. Y ahora aquí venimos, somos los primeros. Y yo digo, ¿cuál es la necesidad de tener esa prisa por ganar protagonismo internacional? ¿A costa de qué? ¿A cambio de qué? Entonces, ¿en qué contexto se produce esto? En el contexto de que hay una izquierda latinoamericana y del mundo, no es latinoamericana solamente, que tiene una tendencia a perder las elecciones producto de toda una campaña agresiva que ha hecho el imperio para tratar de disminuir la incidencia de la izquierda y de los partidos progresistas y de los movimientos progresistas y revolucionarios en América Latina.
toda una tendencia para sacar a los gobiernos progresistas del poder. ¿Y por qué lo quieren sacar? Bueno, porque sencillamente en la década pasada resurgió los bríos libertarios y revolucionarios, y entonces en esa década empezaron a ganar todas las elecciones, todas. En América del Sur solo se quedó Colombia, porque Santos a última hora se devolvió del movimiento, pero estaba América del Sur completa, América Central casi completa, México estaba con los gobiernos revolucionarios, y entonces Estados Unidos entró en pánico y se dio lo que fue el Plan Atlanta. El Plan Atlanta fue un movimiento regional en lo cual Estados Unidos, amparado en expresidentes, ex jueces, de todo, fue creando un gran movimiento social para lo que se llamó el golpe blando. El golpe blando es que los golpes de Estado, en vez de ser los militares asaltando los cuarteles y muerte por aquí, muerte por allá, sencillamente descubrían cualquier problemita de un mandatario. Dilma Rousseff, por ejemplo, en Brasil. Ah, mira, que cambió la partida del presupuesto y lo que iba para medicina lo cogió para educación. Y entonces, en ese contexto, se empezaron a derrotar a los gobiernos. Se invadió a Zelaya y sacaron a Zelaya. El presidente de Honduras le dieron un golpe de Estado. En la madrugada fueron, lo secuestraron, lo metieron en un avión y se lo llevaron para Estados Unidos. Y eso pasó con varios golpes de Estados blandos que fueron dando. Entonces, esta acción de Daniel Ortega se da en el contexto de que los revolucionarios están perdiendo el poder en todas partes. Y él quiere pararse en dos, como un gallito de pelea, saca el pechito y viene contra los norteamericanos. Y a Daniel Ortega le ha ido bien, porque Daniel Ortega ha celebrado procesos electorales no muy santos, no muy clarísimos, y entonces Daniel Ortega ha logrado quedarse ahí, que fue lo que no pudo hacer Maduro en su proceso electoral que desarrolló. Pero el madurismo y el chavismo siguen en el poder en Venezuela, con unos tratos raros ahí con los americanos, y le están cogiendo todo el petróleo y le están robando todos los petróleos y llevan 12.000 millones de dólares vendidos de petróleo, y entonces están en esa situación. ¿Y qué pasa? Que ahora hay un déficit de las fuerzas progresistas, no están en sus mejores momentos y están teniendo serios problemas de legitimidad. Y entonces uno se pregunta, ¿podrá Daniel Ortega resistir una nueva embestida? ¿Por qué? Cuba está en la cartelera para hacer el siguiente show que va a armar Donald Trump en el Caribe. Va a ser con Cuba. Y va a continuar con Venezuela y con Cuba, pero va a intentar joder con México, pero va a intentar joder con Nicaragua. Y entonces uno dice, si está Cuba en salmuera, ¿para qué provocar al imperio si no tenemos fuerzas con qué responderle? No todo el mundo tiene su Irán con su estrecho de Hormuz. No todo el mundo, porque el estrecho de Hormuz le dice a Irán, venga, y Irán saca pechito y se golpea en el pecho, vengan por mí. Pero Daniel Ortega no puede hacer eso. No tiene con qué resistir. Si hubiese hecho el canal interoceánico y los chinos hubieran terminado ese canal, ya Daniel Ortega se planta en 2 y 2. Y no hay quien pueda con ellos. Pero no tienen canal. No tienen bomba atómica. No tienen misiles. Lo que quiere decir que entonces tienen necesariamente que entender que no es el momento para enfrentarse a los norteamericanos. Sin embargo, nosotros creemos que Nicaragua está en la agenda de las próximas acciones trogloditas del presidente Donald Trump. Lo va a hacer, ¿por qué? Porque la gran derrota que ha sufrido Estados Unidos en Irán, necesitan traerle algo a los norteamericanos. Han gastado 40.000 millones, ellos dicen 37.500, eso redondelo en 40.000 millones de dólares. Irán sigue ahí como con 3 y 2,
y plantado en el plato, devolviendo todos los misiles que le tiran, devolviéndolo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta acción de los norteamericanos? Necesitan traerle al pueblo norteamericano, después de haber perdido tanto dinero, más de 500 heridos, dicen ellos que 18 muertos. Cuando dicen 18, multiplícalo por 10 o por 100 y usted se dará cuenta por dónde andan. Lo de los muertos es creíble porque esto es una guerra tecnológica. No ha subido nadie allá arriba con aviones a pelear, te mandan drones y misiles. Ahí no hay gente que circule ni para allá, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Sin embargo, de alguna manera hay accidentes que muchos de los misiles que caen en suelo de Israel o de las bases navales norteamericanas que hay en el Golfo y que hay en el Medio Oriente, resulta que es con misiles sin hombre, es con drones sin hombre. Ahí las cosas, la vida humana está más protegida, está más garantizada. Pero Donald Trump necesita traerle a los norteamericanos alguna batalla, algo que ganó algo, darle un limoncito de limón, un jugo de limón para que llegue a Estados Unidos con algo en las manos. Porque resulta ser que no ha podido presentar un beneficio contundente que le diga a los americanos por qué valió la pena la guerra. Se han dado cuenta, ya muy tarde se han dado cuenta, que eso era una guerra de Netanyahu, que Netanyahu los usó los chubó a los iraníes, y resulta que ahora están con la mano en la cabeza y diciendo, pero ¿qué hemos hecho? ¿A qué vinimos nosotros aquí? ¿A buscar qué si nos están dando hasta con el cubo el agua? Todas las bases navales de Medio Oriente, unas 20 bases navales fueron arrasadas, todas más, la han arrasado varias veces, por si quedaba alguna cucaracha moviéndose en los escombros. Han destruido todas las bases navales de Estados Unidos. Hay muchas que no habrá forma ni de volverlas a hacer, pero si vuelven a reconstruir todas esas bases navales, las pérdidas que ha tenido Estados Unidos son astronómicas. Son pérdidas astronómicas y van dejando conformado un estado de situación muy difícil para los norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa con el otro ingrediente que pone los pelos de punta? En noviembre hay elecciones de segundo término en Estados Unidos. En noviembre se reelige a más de la mitad del Senado de la República en Estados Unidos. Los senadores y la Cámara de Representantes, que es una especie de los diputados aquí, la Cámara de Representantes también tiene que ser. En este momento, si las elecciones fueran hoy, Donald Trump pierde el Senado y pierde la Cámara de Diputados. Porque ahora la gente está hastiada de la guerra de Trump, no le encuentra ni pie ni cabeza, no le encuentra razón de ser y la gente está votando en contra del partido de Trump. Ahora, en este momento. Si las elecciones fueran hoy, el Partido Demócrata tendría 5 senadores más que lo que tiene el Partido Republicano. 5 senadores más que vendrían a la cuenta de los republicanos. Y si usted se va, vendrían a la cuenta de los demócratas. Y si usted se va a la Cámara de Representantes, esa Cámara es de los demócratas. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Sencillamente, si pierden las elecciones de medio término, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que Trump ha cometido tantas violaciones nacionales e internacionales y tiene tantos procesos detrás de él siguiéndole, que Donald Trump sería sometido, si pierde las elecciones de medio término, sería sometido a un proceso disciplinario, un proceso que le llaman los norteamericanos impeachment. Ese impeachment, ¿qué hace? Hace un juicio político al presidente de la República. Y ese juicio político empieza por la Cámara de Diputados, que es quien dice, como la Fiscalía que recoge todas las pruebas de lo que se está acusando,
y entonces somete, el presidente de la República, Donald Trump, sería sometido a la justicia, véase el Senado de la República, porque los diputados serían como la Fiscalía, el Ministerio Público, y los senadores son los jueces. Los jueces. Entonces, cuando se haga el impeachment y se vote en la Cámara de Representantes por someter al presidente Donald Trump a la justicia ordinaria para destituirlo del puesto, sacarlo de la función de presidente de la República, ¿qué pasaría entonces? Que sencillamente, si la Cámara de Representantes vota someter a Donald Trump al Senado a un proceso judicial, los jueces del Senado, hay 5 jueces de más de lo que tienen los representantes del partido de los representantes, los republicanos. Entonces los republicanos perderían la moción y eso habría que destituir de inmediato al presidente de la República, Donald Trump. Ese es el miedo que tiene Donald Trump de llegar en noviembre a Estados Unidos sin nada en las manos. Sin ningún proceso, sin nada. ¿Qué ganaste por eso? No, perdí 40,000 millones de dólares, pero no te apures que yo los recupero con los aranceles. Es que Estados Unidos está metida en un berenjenal, no tiene forma de salir de este enredo y los resultados son que la población es la que sufre las consecuencias. La población, ustedes verán en Estados Unidos con inflación, con problemas con la gasolina, con problemas con el petróleo, problemas por aquí, problemas por allá. Y un lío interno porque estarían dividiendo a la sociedad norteamericana en 2 mitades. Hasta ganando Trump el impeachment, hasta ganándolo, es un desastre lo que va a pasar en Estados Unidos porque no hay garantías para nada. Para nada. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar en ese momento. Pero, mientras tanto, nosotros creímos acá en República Dominicana, siendo una víctima de las acciones geopolíticas y geoestratégicas de los grandes imperios. El hegemón de Estados Unidos viene con una debilidad tremenda y a veces uno no sabe si es para bien o para mal el hecho de que esta debilidad se puede convertir en acciones desesperadas de los que están perdiendo la guerra y que ahora puede que tengan que recurrir a métodos muy difíciles para conquistar el poder que habían perdido. Sencillamente la cosa está que arde en los Estados Unidos y nosotros aquí somos víctimas de esas elucubraciones que hacen las grandes potencias. Yo los invito a que continúen con nosotros, siempre estamos aquí para decirle la verdad. Usted tiene derecho a estar bien informado y nosotros tenemos la obligación, el deber de bien informar.